Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús, al entrar al templo, se puso a echar a los vendedores diciéndoles: «Está escrito, mi casa será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones». Y diariamente enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los más importantes del pueblo buscaban la forma de matarlo, pero no sabían cómo hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Al fin, todo es un problema de corazón. Me parece que Dios fue muy inteligente, pero muy inteligente. Y digo esto porque si te miras en el espejo, te das cuenta que tienes 2 orejas, o 2 oídos, como quieras llamarlo, y solo tienes una boca. ¿Qué quiere decir eso? Pregúntatelo, pero sobre todo respóndete. ¿Cuál es la respuesta más sencilla? La respuesta, por más sencilla, más profunda. Quiere decir que Dios te habla, te dice que es más importante escuchar que hablar. Si solo tienes una boca, y a veces es la que más usas, entonces cuidado, porque tienes 2 oídos y es lo más importante escuchar. Al fin y al cabo, todo es un problema de corazón. Porque para oír tienes los oídos, pero para escuchar tienes el corazón. Creo que te lo has pensado más de alguna vez. Pues este evangelio de eso nos habla, del corazón. Y cuando digo esto, es bien sencillo de entender. Tan sencillo como que Jesús va al templo, estamos cerca de la Pascua, Jesús está para dar su vida por cada uno de nosotros, y de repente se encuentra en el mismo templo con que ahí están vendiendo uno tras otro, uno más que otro, vendiendo cosas y convirtiendo la casa de oración, como Jesús dice, en una cueva de ladrones. Qué duras son estas palabras. Y quizá, puesto que son duras, y a lo mejor muchas veces lo que hacemos es aplicarlas a los demás, no las sentimos tan duras y por tanto no están aplicadas a nosotros. Y pensar, hete aquí, que estas palabras también se aplican a nosotros. ¿Escuchaste bien? Digo a nosotros, no digo a ti. A todos, me incluyo yo también. Porque muchísimas veces nosotros convertimos la casa de Dios en una cueva de ladrones, es decir, en un lugar donde ¿qué? Donde se cuecen negocios que no tienen la pureza, la rectitud de intención. En el corazón estoy hablando, porque la mente lo tiene muy claro, pero aquí estamos hablando de un problema de corazón. ¿Por qué es que vamos a misa, por ejemplo? ¿Por qué es que vamos de una manera a rezar? ¿Qué es lo que pretendemos cuando vamos a misa? ¿No se dice por ahí, criticándonos a nosotros, que calentamos simplemente la banca? ¿Cuántas veces nosotros convertimos la casa de Dios en cierta manera en un negocio? Es decir, nos aprovechamos de la casa de Dios para otro fin. Y cuando digo esto estoy pensando, por ejemplo, en cuántas veces nosotros estamos en la iglesia y lo que está más pendiente en nuestra mente es el ser protagonistas. Y cuando digo protagonistas me refiero a cualquiera. ¿Cuántas veces el propio sacerdote, y me incluyo yo, a lo mejor estamos más preocupados de hacer un pequeño show? Es decir, de yo allí saliendo ganando, en sentido de que quiero ser el protagonista, que se me tenga en cuenta, que se me alabe. En vez de decir muchas veces cuando alguien nos alaba, pues a Dios demos gracias tú y yo, porque esto es una obra del Señor. La misa es una obra del Señor. ¿Cuántas veces también a lo mejor tú estás haciendo el protagonista? Convertimos la casa de Dios como en una pasarela. Vamos presumiendo la última boda, y digo presumiendo, no es que vamos vestidos dignamente porque queremos ir a misa, sino vamos a presumir. En el fondo, estamos haciendo también protagonismo. Estamos exhibiéndonos, en vez de ir a lo que se va, a escuchar la palabra de Dios, a vivir la experiencia del encuentro con Dios. O dicho de otra manera, también un poco como más común quizá,
¿Cuántas veces convertimos también la casa de Dios en una reunión social? Vamos ahí pues porque va el amigo, porque van los vecinos, porque va. No digo que está mal, sino que simplemente no debe ser ese el fin. En la misa vamos, y eso es lo más importante, vamos a encontrarnos con Papá Dios, que está ahí y que además viene también de manera actualizada en cada misa. Es un encuentro maravilloso con el Dios que está en este instante en el que estoy ahí salvándome. ¡Qué maravilla! ¿Lo has pensado cada día que vas? Que es Dios ahí en ese momento para darte a ti la gracia y la ayuda que tú necesitas en ese momento. Por eso no se puede estar de cualquier manera. Por eso el protagonista es Papá Dios, no eres tú. ¿Cuántas veces también me he encontrado con afirmaciones como esta? La misa es una fiesta. Claro que es una fiesta. Pero una cosa es que sea fiesta porque el Señor está y el motivo es el Señor está y por eso estamos contentos. Y otra cosa es, voy a hacer la fiesta y danzo y bailo y hago el show, se trate del coro o se trate de los mismos que estamos ahí en el templo, en la iglesia. Por eso, qué hermoso que no convirtamos la casa de Dios en una cueva de ladrones y que no le robemos a Dios el protagonismo que quiere hacer en nuestras almas. Venir, salvarnos, expresar el cariño con que nos quiere, rescatarnos de la situación en la que nos encontramos, darnos la fuerza para seguir luchando. Qué hermoso es cuando me encuentro con Dios. Si me encuentro con Dios, salgo con Dios. Por todas partes respiro a Dios, llevo a Dios a todas partes, en todas partes siembro armonía porque Dios es paz y yo estoy con Dios, Dios está conmigo y yo siembro paz. La misa, cuando se vive de verdad, cuando a la casa de Dios se va para lo que se va, no se sale igual. Pero el Evangelio no solo nos habla de esto, sino nos habla que también había ahí los sumos sacerdotes, los escribas y los más importantes del pueblo. Mira que está hablando Jesús de 3 estratos de la sociedad: los sumos sacerdotes, los escribas y los más importantes. Y precisamente ellos querían meterse con Jesús. Querían matarlo. ¿Por qué? ¿Porque les estaba quitando a ellos el protagonismo? ¿Cuántas veces nosotros a lo mejor también queremos matar a Jesús? De hecho, terminamos matándolo. Porque como vamos a ser el protagonista y a lo mejor recibimos alguna llamada de atención porque estamos siendo protagonistas, en vez de dejarle a Dios que sea el protagonista, entonces queremos, ¿sí qué? ¿Acabar con quién? A lo mejor con ese sacerdote que en buen corazón quería hacernos ver para qué se tiene que estar en la misa, para qué se tiene que estar en la iglesia. Quizá a lo mejor tengas razón en meterte con ese sacerdote, pero no por lo que te dijo. Piénsalo bien, quizá más bien por la forma como te lo dijo. Y a lo mejor en eso tienes tú la razón y no se comportó como debería comportarse. Pero perdónalo, oye, no trates de matarlo. Pero escuchemos el tercero y maravilloso consejo o punto que Jesús nos deja. Dice el Evangelio que aún queriéndolo matar, no sabían cómo hacerlo. Y dice por qué. Porque todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Aquí está la lección más importante de este evangelio. Resulta que cuando se va al templo, ¿a qué se va? Eso es lo más importante. Se va a escuchar y a estar pendientes de las palabras de Papá Dios que nos viene y nos trae. Por eso, no son los oídos, no son las ideas de nuestra cabeza las que tienen que funcionar, sino el corazón. Y escuchando y predisponiendo nuestro corazón para la escucha, entonces vamos a salir verdaderamente otros, reconciliados, reconfortados, fortalecidos para la lucha de cada día. Esta sí que vale la pena, esta sí que es la manera de vivir una misa, poner el corazón. Es más importante entonces que poner los oídos, poner el corazón, que para escuchar es el corazón lo más importante. Al fin y al cabo, todo se reduce a un problema del corazón,
Diría Antoine Saint-Exupéry, el autor del libro El Principito, que las verdaderas realidades solo se ven con el corazón. La realidad maravillosa de la presencia de Dios en la Eucaristía solo se ve con el corazón. Y quien usa su corazón en cada celebración de la misa, quien usa su corazón cuando va a la iglesia, ese ve la verdadera realidad. Y entonces la vida termina siendo su vida. La única vida que da vida a nuestra vida y le da sentido. Pero no te olvides, prepara tu corazón para la escucha de la palabra de Dios y de su mensaje. Y prepara tu corazón para recibir a Papá Dios. Amén. Y te lo digo así, muy fuerte, porque lo que quiero desear es que así sea. Siempre que vas a la iglesia, siempre que vas a misa. Amén.